Sí, ya eso es ya de salida. Acuérdense. Dijimos que la entrada son 117 voltios de corriente alterna. Esa es la entrada. La salida van a ser 24, 12, 5.1 y 3.3 voltios. 4 voltios. Ah, no, uno más. 70 más 70 voltios promedio. Ajá. O sea, más 70 voltios. Ese voltaje es el más grande, ese alimenta la retroiluminación. ¿De acuerdo? El más 70 voltios. El más 70 es promedio. Algunas pantallas llegan hasta 90 más o menos, otras 110. Todo va a depender del tipo de tecnología que tenga en la retroiluminación. Y estamos hablando única y exclusivamente de pantallas de tecnología LED. Bien, entonces, en ese entendido, en donde ya sabemos que un circuito de fuente de alimentación de una pantalla recibe 117 voltios de corriente alterna y que va a sacar voltaje directo en sus diferentes valores que ya mencionamos, ahora sí vamos a identificar las partes de esa fuente de alimentación y vamos a iniciar por la entrada del voltaje. Una fuente de alimentación va a tener una sección de entrada de voltaje que vendría a ser este conector, su fusible y en algunos casos un varistor. Y eso vendría a ser el sistema de protección. Luego, después de eso, vienen unas bobinas y vienen unos capacitores que también serían parte de la entrada de la fuente, pero ya van a formar el circuito de red de filtro de ruidos. En el entendido de que todos los aparatos cuando funcionan generan ruido, generan señales parásitas. Y eso se puede inducir a través de las líneas de alimentación a otros aparatos provocando fallas. Por esas razones que todos los aparatos cuentan con una red de filtro de ruidos y está constituida por unas bobinas y por capacitores. Después, un capacitor es un de poliéster, cerámicos. Luego, entonces, aquí prácticamente es lo único que hacen esta entrada de la fuente. Después, ese voltaje alterno va a aplicarse a un circuito rectificador o a una sección de rectificación, que es donde se convierte el voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. En el caso de esta tarjeta, va a ser este elemento que tenemos aquí. Observemos. Aquí. Este elemento que está aquí. Se los muestro. Aquí ya lo podemos observar mejor. ¿De acuerdo? Se alcanza, apenas si se alcanza a observar, pero sí se identifica como tenemos en el centro unos símbolos de la señal senoidal. Es donde entra el voltaje alterno. Este es el símbolo positivo. Es donde ya sale el positivo de la fuente y acá el símbolo negativo, que es donde sale el negativo de la fuente. En el caso de esta tarjeta, bueno, pues tiene solo este encapsulado. En algunas otras tarjetas van a tener 4 diodos en lugar de van a tener 4 diodos rectificadores.
Y es aquí a donde se convierte el voltaje alterno a voltaje directo. Luego, después de que se convierte ese voltaje alterno a voltaje directo, entonces se va a enviar ese voltaje a este capacitor y a este de acá, que son los más grandes. Esta fuente tiene 2 capacitores, pero algunas otras fuentes solo pueden tener uno. Entonces el capacitor lo que va a hacer es filtrar el voltaje directo que me proporciona el puente rectificador. Ya que lo filtra, entonces ya lo van a aplicar a un transformador. Ese transformador va a ser este, que es un transformador de poder, que es un transformador de potencia. Sin embargo, el voltaje que va del filtraje al transformador no va conectado de manera directa, sino que el negativo se va a estar switchando por medio de un conmutador. Ese conmutador va a ser este de aquí. Este elemento de aquí, que es un transistor normalmente de la familia FET. Es decir, que este conmutador va a estar trabajando así. Es un switch. Imagínense que estas son las terminales del interruptor y entonces va a estar trabajando así, de esta manera. Va a estar switchando. Y de esta manera es que le está enviando esa energía a este transformador. No va a aplicar la energía de manera constante, continua, sino que switchándola. Pero este está siendo controlado por un circuito que le llamamos oscilador. Y si nosotros volteamos la tarjeta, observemos de aquí. Si volteamos la tarjeta, vamos a observar aquí un circuito integrado. Aquí en esta parte. Ahí lo tenemos. Este circuito integrado es el circuito oscilador. Este es el que recibe un voltaje de la fuente de alimentación para que pueda trabajar. En el entendido de que un oscilador, su función de un oscilador es convertir un voltaje en una frecuencia. Entonces, este es lo que va a hacer. Va a convertir un voltaje que recibe de la fuente y lo va a convertir a una frecuencia, y esa frecuencia es lo que va a controlar a este interruptor. Recuerden que este se le conoce como conmutador. Y de ahí el término de que este tipo de fuentes se les conoce como fuentes de alimentación conmutadas. Por esa razón. Entonces, ya que le llega el voltaje aquí a este, obviamente su bobina primaria se encarga de convertir ese voltaje en un campo electromagnético que induce a otra bobina que está aquí, que sería el devanado secundario, y lo aplica entonces de voltaje alterno, lo aplica aquí a este otro diodo. Y este otro diodo va a ser el rectificador. Ahora, en el entendido de que este transformador divide la fuente. Digamos que donde está la sección del primario, lo que te acabo de explicar, todo lo que es de aquí hasta la entrada del voltaje es la sección del primario de la fuente. Y esa tiene una conexión a tierra y se le conoce como tierra caliente. ¿De acuerdo? Y entonces la parte del secundario del transformador se le conoce como, bueno, también debe de tener una conexión a tierra, pero ya se le conoce como tierra fría. Cuando vayan a hacer una medición, si es del primario, tomen la tierra caliente. Si es del secundario, que es lo más común que hagamos mediciones ya de la parte del secundario, entonces tomamos la tierra fría. La tierra fría es la que va conectada al chasis de la pantalla, a todo el fierro de la pantalla. Por eso es que cuando hacemos alguna medición, conectamos la tierra o el negativo
al fierro de la pantalla y luego ya hacemos la conexión del positivo y realizamos nuestra medición. Pero es por esa razón. Sin embargo, si yo quiero hacer una medición dentro de la parte del primario y tomo como tierra el fierro de la pantalla, mi medición no va a ser correcta o posiblemente pueda ocasionar un corto. Por eso es importante que realicemos la medición en sus respectivas tierras. Si va a ser en el primario, tierra caliente. Si va a ser en el secundario, tierra fría. Ahora, aquí observamos este rectificador así como tal, como lo conocemos comúnmente. Pero el rectificador puede ser también como este tipo de elementos, solo que son diodos dobles, por así decirlo. Entonces, ¿qué se logra con este tipo de elementos? Bueno, poder conducir una intensidad de corriente mayor a la que puede conducir este otro rectificador. Por esa razón tienen esto. Pero no los vayan a confundir con transistores. Por eso es bien importante que identifiquen esos indicadores que el mismo fabricante nos proporciona. Voy a tratar de mostrarles los indicadores. Observen cómo ahí al fondo de la tarjeta donde están los elementos, hay unos símbolos de 2 diodos. Por ejemplo, ahí donde dice D204, hay un símbolo de 2 diodos que están conectados por el cátodo. Significa que, denme un segundo. Mira, tienen 3 terminales de conexión esos elementos. Lo voy a voltear para que observes que aquí están las 3 terminales de conexión. ¿Ya viste? Y observa aquí. Estas son sus 3 terminales, 1, 2 y 3. Pero la del medio está solita. Y las de los extremos están conectados a través de esta pista conductora. De aquí a acá. Entonces, si tú haces una medición de aquí a acá, te va a dar continuidad porque están conectada esta terminal con esta de acá. Por eso es bien importante que revisen esos indicadores que tiene nuestra pantalla. En el entendido de que los fabricantes ya no nos proporcionan diagramas, pero sí nos dan indicadores. Por ejemplo, aquí que vemos, esta tablita que vemos aquí. Voy a tratar de voltearlo para que lo vean así, bien. Ahí está. Esa tablita que ven ahí ustedes me está indicando la función de cada conector, de cada terminal. Esta pertenece a este conector de acá. Es una salida de la fuente. Entonces, ¿cómo voy a determinar que una fuente esté operando correctamente? Bueno, me voy a los indicadores que me da el fabricante. Observen cómo, por ejemplo, aquí me dice, fíjense cómo tiene 2 filas de conexiones, según el indicador. Si me voy al conector, tiene 2 filas de conexiones, ¿ya vieron? Ese conector es este de aquí. Este de aquí. Observen. Y nuevamente, aquí me dan el indicador, mira. De este lado también me da el indicador. ¿Ya viste? Está aquí. Me está diciendo qué función tiene cada uno de los pines. Y entonces ya con eso yo puedo saber qué voy a medir y dónde voy a medir. Por ejemplo, voy a tomar de GND al pin de esta fila, de GND al pin 1, 2, 3, voy a medir 12 voltios. De GND aquí mido 24 voltios. ¿Es correcto? Luego, de esta otra fila. Sí. Bueno, miren. Aquí, ya en la segunda fila, si tomo GND a 2 y 3, voy a medir 12 voltios. Ajá.
Y así voy a estar tomando estos indicadores. Sin embargo, observen cómo aquí en la segunda fila 2 y 3 no hay separación de conexión. ¿Ya vieron? Vamos al conector y fíjense cómo este es el 1, 2 y 3 están conectados por la misma pista. Observen. Se los acerco. Ahí ya se ve perfectamente. Observen cómo 2 y 3 están conectados por la misma pista. Eso es lo que tenemos que ser muy observadores y estar analizando eso antes de pretender hacer mediciones, antes de pretender diagnosticar una fuente, tenemos que identificar la estructura de la fuente. Y hay circuitos que no nada más tienen una fuente. Aquí te expliqué solo una, pero esta tiene ¿cuántas fuentes? ¿En dónde nos vamos a dar cuenta cuántas fuentes tiene nuestra tarjeta? En el número de transformadores. ¿De acuerdo? Muy bien.